El mundo le ofreció muchas cosas y él se dejó llevar, como hoy en día. Cuando tú te mantienes fiel al Señor, muchos te llaman tonto y se burlan de ti. Sin embargo, eso le costó la vida a él. Y ustedes saben bien, hoy en día mucha gente está muriendo en el mundo por sobredosis de drogas, por enfermedades, en fin. Ah, acabo de recibir una noticia el día de ayer de que una mujer que se quedó con el templo de una iglesia en México apenas en febrero, por su mala decisión de quererse hacer más, no sé, millonaria con ese terreno del templo, ahora ha perdido a su esposo. Bueno, Elifelet murió allá en el mundo, posiblemente en aquellas fiestas de paganas por allá. Pero no solamente eso, sino también sus dos hijos. Qué tremendo. Pero encontramos que estos dos hijos se casaron con unas moabitas y la historia, hermanos, que quiero resaltar hoy es acerca de Ruth. Una tremenda mujer que fue grandemente bendecida. Si quieren, vayan a sus Biblias. En el Ruth capítulo 1, versículo 5, ahí pues Noemí ya estaba viuda, sus hijos habían muerto, se quedó con sus dos nueras y les dijo de la siguiente manera, Ruth capítulo 1, versículo 15, dice, y Noemí le dijo a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, ¿qué dijo, hermanos? Le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así que haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por esta oportunidad de tomar este púlpito y predicar tu palabra. Dios, usa este mensaje para tocar las vidas de nuestra esposa y también de nosotros los varones, que no cometamos los mismos errores que cometió Elifelet. Te ruego, Dios, que tú bendigas y llenes de gracia la vida de cada una de las madrecitas aquí entre nosotros. Señor, háblanos hoy. En el nombre de Jesucristo, glorifícate a través de las decisiones que habremos de tomar después de escuchar este mensaje de la palabra de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, así es que en el capítulo 1 encontramos una decisión deshonrosa de parte de un hombre, de un esposo mundano que amó más este mundo que a Dios. Y le costó la vida, no solamente de él, sino de sus hijos, y trajo mucha amargura y tristeza para Noemí. Y ahí está Ruth. Noemí vivió una experiencia miserable por la mala decisión de su esposo. Puedes, varón, que estás aquí escuchándome, puedes recapacitar y darte cuenta que tus decisiones pueden traer alegría y gozo a tu esposa o traer bastante amargura. Sin embargo, aunque ella tuvo la oportunidad de quedarse allá en aquel lugar pagano donde adoraban a otros dioses y perverso, allá en la mundanalidad, en el placer, sin embargo, ella decidió volver, volver a Dios. Y encontramos que una de sus nueras, pues, se fue y se mantuvo allá. Sin embargo, Ruth ya
vimos aquí que ella decidió quedarse con Noemí. Hermanas, hacen falta mujeres firmes y fieles, que toman decisiones firmes, que son ejemplares para sus hijas y para sus hijos. Hoy en día, qué terrible, es triste ver mujeres tomando decisiones hoy en día, hermanos, que traen destrucción para sus hijos. Y son es una terrible maldición. Sí, es claramente por las decisiones que toman. Hermanas, hoy quisiera animarles para tomar la decisión definitiva de mantenerse cerca de Dios. Amén. Ahora vamos al capítulo 2 de Ruth. Vamos al capítulo 2 de Ruth y comenzamos. Hermanos, el tema de hoy es la madre próspera y eficaz. Es la que ha sido llena de la gracia de Dios. Es una mujer llena de la gracia de Dios. Esa es la mujer próspera y eficaz. Ruth llegó a ser una espigadora, sencilla, trabajadora, y fue muy eficaz. Y fue llena de la gracia de Dios. Señorita que estás aquí escuchándome, tú puedes llegar a ser una mujer llena de la gracia de Dios. ¿Quieren ir conmigo, por favor, allí en Ruth, capítulo 2, versículo 1? Y vamos a leer con atención esta porción de las Escrituras. Ustedes pueden ir conmigo con sus vistas. Aquí tenemos la cita. Está muy chiquita la letra, ¿verdad? Pero pueden escuchar con atención. Dice, Ruth capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criados. Mira bien el campo, que ciegan y ciéguelas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué tremenda historia, hermano. Hoy vamos a ver detenidamente a esta mujer, Ruth, que llegó a ser un recipiente de la gracia de Dios y que reconoce
cuando Dios la ha bendecido, reconoce toda bendición de Dios y le da la gloria a Dios. No se levanta el cuello diciendo, porque yo he sido esto o lo otro, por mis propias fuerzas o por mis propias habilidades, sino que le da la gloria a Dios. En primer lugar, encontramos que Ruth reconoce la abundante gracia. Se fue a espigar, se fue a trabajar. Y aquí una cosa que puedo ver es que una mujer llena de la gracia de Dios es alguien que es trabajadora. Trabajadora. En el versículo 13 encontramos que ella tuvo la bendición y la oportunidad de poder cegar. Versículo 13 dice, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado, dice, al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces, me has bendecido, aunque ni me conoces, me has dado la oportunidad. He hallado gracia delante de ti. Ella reconoce, primeramente, Ruth reconoce su necesidad de Dios. En primer lugar, porque ella se fue para adorar al Dios de Israel, al Dios de Noemí. Y en segundo, porque ella reconoce que necesita de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo de Dios, una bendición especial de Dios que no merecemos. ¿Quién no quiere tener la gracia de Dios, la bendición de Dios a manos llenas? Ahora, aquí encontramos que voz le habla al corazón y ella lo reconoce. Y creo que en este día Dios está aquí para hablarle a usted, hermana mía, como madre, a su corazón. Dios sabe perfectamente bien cuál es la situación que usted está viviendo en este momento. Y quiere hablarte al corazón. Dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta Ruth halló gracia, mucha gracia de parte de Dios y en este caso de parte de vos. ¿Saben cuál es la puerta que abrió el derramamiento de la gracia de Dios sobre su vida? ¿Saben cuál es el secreto? La actitud que ella tuvo. Tuvo una actitud humilde delante de aquel hombre, de aquel patrón. No solamente una buena actitud, y cuando hablamos de buena actitud es que tuvo respeto. ¿Sí? Fue una actitud respetuosa, no fue una actitud soberbia. Ahí en el capítulo 2, versículo 5, si ustedes quieren volver y veamos, y dice, y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la mujer moabita que volvió de Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Versículo 14. Y vos le dijo a la hora de comer. Fíjense cómo su actitud humilde y respetuosa le abrió las puertas al punto de que vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se juntó a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Ahora encontramos que Ruth no solo está allá
en el campo trabajando, sino que ahora está a la mesa de vos. Un hombre rico. Tiene el privilegio de estar en el lugar de los siervos de vos. A la mesa de su Señor. Ahora está en comunión con su Señor y con todos sus siervos. Ahora está gozando del pan que Dios ha provisto para todos ellos. Está disfrutando un manjar. Dice el versículo 14, y ella se sentó junto a los segadores. Se sentó junto a los segadores. ¡Qué privilegio más grande! Hermanos, ¿no ha sido un privilegio el que el Señor nos haya dado el gozo de conocerle como nuestro Salvador personal y que podamos sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Eh? ¡Qué privilegio más grande! Isaías 28:12 dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¡Qué tremendo! Ahí está la invitación de Dios para llenarnos de gracia, bendecir nuestra casa, proveer todas nuestras necesidades, pero muchos lo han menospreciado, como Elifelet. Dijeron, nos vamos al mundo, acá la cosa está mejor. Y menospreciaron la palabra de Dios. Para Ruth, una trabajadora cansada, esta fue su oportunidad para obtener reposo y un tiempo de refrigerio. Como resultado de una actitud humilde y respetuosa, reconociendo su necesidad del hombre rico. Dice el versículo 14, y él le dio del potaje. Y comió hasta que se sació y le sobró. Qué bendición, ¿no? Ahí vemos a Ruth disfrutando aquel manjar. Qué bendición más dulce recibir el pan de manos del Señor. Ese alimento que llena el alma, que alivia el corazón. Muchas personas reciben su pan de segunda mano, pero no de Dios. Confiando en sus recursos, pero raras veces quedan realmente satisfechos. ¿Cuántas mamás hoy en día parece que son satisfechas, pero no, están verdaderamente satisfechas? Aquí en el caso de Ruth, dice, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. El esposo de Ruth llamado, el esposo de Noemí llamado Elifelet, llevó a su familia a alejarse de Dios. ¿Y qué fue lo que encontró en el mundo? Lo mismo que encuentran hoy en día todos aquellos que toman la decisión de irse al mundo. La muerte, no solamente de él, sino de sus hijos y también fue la tristeza de su esposa que sobrevivió. Ruth fue una mujer cuya existencia fue tan precaria que si observamos su vida aquí, vamos a encontrar que pasó de ir de alimentarse de su propia mano, que es lo que generalmente muchos dicen, pues yo me las puedo. Algunos, ¿verdad? No necesito hombre, ¿verdad? Para criar a mis hijos. De alimentarse de su propia mano o o llevar ese alimento de su propia mano a su boca por alimentarse por la mano poderosa del hombre rico. ¿Mm? ¿Qué cuadro, qué imagen más encantadora tenemos aquí? Del momento en el que el Señor sació el corazón de cada uno de nosotros. ¿No estábamos nosotros así, hermanos? Tristes, sin Dios, sin esperanza,
sin seguridad acerca del destino eterno de nuestra alma, pecadores, merecedores. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él sació nuestra alma de paz, nos dio seguridad. Cuando Él nos dijo, venid, un día el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, venid y comed. Y es la invitación de hoy de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero algunos toman la decisión de irse al mundo. Acá están mis cuates, acá están mis compadres. Y lo que encuentran es dolor y tristeza y hasta la muerte. Todos aquellos que ya hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal, y vaya que tuve la bendición de tomar esta decisión cuando era un niño de tan solo 5 años y medio, y no me he arrepentido. El llegar a conocer a Cristo ha sido algo que ha enriquecido mi vida plenamente. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tengo el gozo de servir a Dios por 43 años y solamente he estado sirviendo al Señor. Y creo que nadie me ha visto mendigando el pan. Porque Dios nos ha colmado de bendiciones. Dios no falla, Dios es fiel. Hermanos, aunque Ruth había experimentado la gracia de Dios, hay más por venir, porque de Dios es todo por gracia desde el principio hasta el final. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Piensa en lo que quieras, es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el agua, qué bendición. El año pasado pasamos un tiempo de sequía. Hoy tenemos un tiempo de mucha bendición de agua. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Nuestra vida cristiana es una vida de fe y que se va a manifestar en nuestras vidas de una manera brillante como sucede o sucedió en la vida de Ruth. Aquí encontramos, si leemos de una manera más bien allí con mucha atención, vamos a encontrar que Ruth no ofrece ninguna excusa para recibir la gracia de Dios. Algo que hoy en día muchas mujeres, madres de familia, rechazan la gracia de Dios. No. Yo prefiero mejor acá, ¿verdad? Las cosas del mundo. Ella no rechazó la gracia de Dios. Dios quería bendecirla. Y lo recibe todo lo que Dios tenía para ella y lo recibe con gratitud, con adoración, con acción de gracias. Él no le deshonra a su Señor como diciendo, pues no me estás dando lo suficiente. Quiero más. O sea, quejándose. Hoy en día muchos, hasta cristianos, deshonran al poderoso Dios, Rey de Reyes y Señor Jesucristo, viviendo como pobres y miserables, como unos mendigos, quejándose de todo, aun cuando Dios les ha colmado de grandísimas bendiciones. Hermanos, Dios nos ha bendecido y nos bendice a todos sus hijos. Dios espera que nosotros vivamos una vida plena, como príncipes, como princesas de Dios. Gocémonos en la gracia de Dios. Démosle gracias, seamos agradecidos. Aún los problemas, aún las enfermedades. Hoy estábamos viendo la historia de José.
por mantenerse leal a Dios, no, no se dejó caer, ¿verdad?, en la trampa de la esposa de Potifar. Huyó. Cualquiera de nosotros podría decir, qué tonto. Como decía el hermano, ¿a quién le dan pan que llore? Pero ese pan mantiene llorando a muchos, ¿verdad? Hasta el día de hoy, lamentándose sin poder cambiar muchas de las cosas que están viviendo. Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabían ustedes que cómo fue que nosotros pudimos venir aquí y comenzar esta iglesia, hermanos? Gracias, el hermano Tommy Turnbull. Ayer tuvimos un tiempo bonito de compañerismo con él. Siempre agradecidos a Dios por la visión de él, su esposa y de la iglesia First Baptist allí en Webster. Ellos eran misioneros en México por 18 años y una vez yendo un domingo a la iglesia, alguien les pegó por atrás un camión de doble rodada y fueron muy lastimados. Su esposa y su hija, creo una de ellas, tuvo que recibir 8 operaciones. Tuvo que venir aquí a los Estados Unidos para hacer atender a su familia. Pero allá la policía, pues, ustedes saben bien, ¿verdad? Que allá con dinero, pues, se compran las autoridades y le echaron la culpa a toda a él. Y le acusaron de haber atentado contra su propia familia. Y ya no pudo regresar, porque si regresaba, pues lo metían a la cárcel. Pero gracias a que él regresó aquí, atendió a su familia, formó parte de un grupo de pastores del este de Texas y ahí nació el deseo de comenzar una iglesia en español. Y le preguntaron, ¿conoces a alguien que tenga esa carga para iniciar una iglesia aquí con nosotros? Y se acordó de un día que platicamos y le mencioné acerca de la carga que teníamos y el deseo y la visión de venir aquí a Texas y comenzar una iglesia. Hermanos, dice la palabra de Dios, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Mientras Ruth estaba ocupada, miren, una cosa interesante. Ruth, ¿quieres tú realmente ser una mujer llena de la gracia de Dios? Mantente ocupada en trabajar en la obra de Dios. Yo estoy orando que Dios levante mujeres aquí, hermanas, que sirvan al Señor. Si tú te mantienes sirviendo a Dios, usando tus dones y talentos a través de la iglesia, ¿sabes qué? Mira lo que sucedió con Ruth. Mientras Ruth estaba ocupada, espigando, trabajando, mente desocupada es taller de Satanás. Vos, mientras ella estaba trabajando, vos está ocupado en planear cómo poder bendecirla, cómo poder enriquecerla. ¿No es así nuestro Dios? ¿Eh? ¿No creen que esa es una de las razones por las cuales muchas madres se ven tristes, acongojadas? Porque en lugar de trabajar en la obra de Dios, están ocupadas en otras cosas. Dios se preocupa y desea, así como vos, planear enriquecer a Ruth. En el versículo 28, perdón, Mateo 28:7 nos dice que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, e id y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. El Señor va delante de nosotros, hermanos. Él está observando lo que estamos haciendo. ¿Sí? Aquí en el versículo 15 y 16 de Ruth, vemos que vos dio órdenes a los jóvenes, o sea, el hombre rico. ¿Eh? Aquí yo creo que todas las chicas, las señoritas quisieran y están orando por un hombre rico. ¿Ah?
Un hombre rico. ¿Eh? Pues, ¿sabes? Hay un hombre rico que puede enriquecerte más que ningún otro y se llama Jesús. Vos dio órdenes a los jóvenes. Dice ahí en versículo 15 y 16. Luego se levantó para espigar. ¿Ven? Ruth no era una mujer, digamos, floja. Aprovechaba cualquier oportunidad para servir y llevar algo para su casa. Dice allí claramente, luego se levantó para espigar. Y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Versículo 16. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo reciba y no la reprendáis. Qué palabras más increíbles y maravillosas, llenas de gracia. Trabajar, espigando entre las gavillas, es el privilegio de los que han hallado gracia a los ojos del Señor. Siempre me gozo de ver a hermanas trabajando para la obra de Dios, que no escatiman el precio para bendecir a los niños, para bendecir a los jóvenes. Y qué ricas gavillas, ¿verdad? Encontramos de promesas, todos aquellos que estamos trabajando en el campo de la palabra de Dios. Claro, no cualquiera puede gozar de estos privilegios, solo los creyentes que tienen libertad para espigar allí y apropiarse de cada una de las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Promesas eternas que nos llenan de gozo. Dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Querida madrecita, Dios quiere llenarte de gracia, colmarte, suplir todo. Y espero que hayas esa gracia delante de los ojos de Dios. Porque si hoy tú humildemente reconoces que necesitas de Dios, vas a encontrar muchos manojos de bendición que han sido echados ahí a propósito, como los encontró Ruth en aquel campo. Observa, mira que estos manojos no cayeron allí por casualidad, sino que eran cada uno de ellos un don de la gracia de Dios. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo no nos va a abandonar a todos los que le servimos. Yo he podido ver, he podido recoger el gozo y el consuelo que las promesas de Dios nos dan. Muchas y todas de las promesas que hoy podemos disfrutar han sido dejadas allí y son muchísimas a propósito, manojos, para fortalecernos, alentarnos en nuestras tareas. ¿No es cierto, hermanos? Espigar en los codiciosos, espigar, trabajar entre los mundanos, entre los codiciosos, en los envidiosos. Qué tarea más terrible, ¿no? Entre los egoístas. Es una de las tareas más miserables. Y seguramente tú lo has visto. Así es el mundano. Así es el mundano. Que busca satisfacción en otros campos. Anda buscando por otro lado. Y no se goza de las bendiciones que Dios, los manojos de promesas preciosas que nos da en su palabra. Menosprecian los cultos, las enseñanzas, el discipulado. Le dan más importancia a las series de televisión o de Netflix o qué sé yo. No le dan valor a las enseñanzas de la palabra de Dios, a la escuela dominical, a la predicación. Dicen, está muy aburrido.
Así que mientras Ruth está ocupada espigando, trabajando, ya vimos que vos está ocupado en planear enriquecerte. Hermana, empeñate en trabajar en la obra de Dios. Y el Señor, el hombre rico, Dios Todopoderoso, que es el dueño de todas las cosas, va a enriquecerte plenamente. Ten la seguridad, ¿verdad? Yo te lo puedo asegurar a ti como señorita, como joven, porque esa es la promesa de Dios. Número 5, espigar en el campo donde reina la gracia de Dios, los manojos son dejados caer a propósito para enriquecernos. Espigar en el campo donde reina la gracia de Dios. Hermanos, qué bendición. Dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Eh? Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí en el versículo 17 de Ruth, capítulo 2, dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. ¿Qué significa espigar? Bueno, si nosotros, hermanos, nos ponemos a estudiar las escrituras y venimos a la escuela dominical y tenemos un tiempo de comunión con Dios, lectura de la Biblia con nuestros hijos y nosotros mismos, dedicamos tiempo en espigar en el campo de la palabra de Dios, vamos a poder recoger preciosas y grandísimas promesas. Vamos a poder gozar. Ahora, mientras tú lees, vas a tener hasta, te va a dar sueño, van a venir un montón de pensamientos que le podríamos llamar paja. ¿Saben qué es paja? Tamo. Los malos son como el tamo que arrebata el viento, o sea, es basura. Muchos de los pensamientos que vienen a nuestra mente son basura, que quieren hacernos dudar de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tiramos al bote de basura? Pues lo que nos es inútil. Esos malos pensamientos, hermanos, son malos. Destruyen nuestro corazón, nos roban las bendiciones de Dios. Es cierto, podemos nosotros acumular tantas cosas, materiales, casas, carros, ranchos, bicicletas, botes. Hermano, eso es paja. Es pura paja, es puro tamo. Solamente hacen volumen, pero no tienen el valor de lo que hallamos en el trigo limpio y puro. Que alimenta. El trigo es valioso cuando es puro. Hay mucha necesidad de desgranar o batir la espiga. Y el mejor lugar para hacerlo es donde lo hizo Ruth, en el campo de la palabra de Dios. Allí es donde nosotros podemos, hermanos, enriquecernos. Sí, nosotros como ella deseamos más la calidad que la cantidad. Comparando la escritura con la escritura, la verdad de Dios quedará claramente desgranada. Así que, hermanos, solo así obtendremos el trigo fino y la paja. Y el tamo lo vamos a desechar, quemarlo. Valoraremos la palabra de Dios. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Mis hijos no me dicen, pero como pastor siempre estoy escuchando de hermanos que les animo. Hermano, vuelve a la casa de Dios. Hermano, te hemos extrañado. Ya, sí. Cállese, no diga más, sí, lo sé. Hermano, la paja, las cosas que el mundo nos da. Escucha bien, joven, señorita, hermano, hermana, mamá, madrecita, querida. Esa paja, las cosas de este mundo no son para comer.
¿Tú le das paja a tus hijos? ¿Les das tamo a tus hijos? ¿O le das trigo? Entonces, si no sirve para comer, ¿para qué tratas de probarlo? Y por último, yo quiero que observemos en el versículo 18. Observemos lo que hizo Ruth. No solamente fue llena de la gracia de Dios, Dios le bendijo grandemente, halló gracia ante vos, tomó todo lo que le dio, dice allí en versículo 18, y se fue a la ciudad. ¿A qué se fue? Pero luego dice, sacó y se lo dio. ¿A quién? A Noemí. ¿Eh? Miren, versículo 18 dice, estoy en Ruth capítulo 2, versículo 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Todo lo que había espigado, como también el grano tostado que había recibido directamente de vos, en el versículo 14, se lo dio. ¿De gracia recibisteis? Da de gracia. Ella lo había recibido de toda gracia y no se quedó con nada. No lo retuvo para sí. Aquí podemos ver aquí a Noemí que representa como la iglesia. Pero ¿por qué a veces o por qué la iglesia hoy en día está careciendo tanto? Ahora no hemos podido pagar la aseguranza de $8,000 para este edificio. ¿Por qué está careciendo de tantas cosas la iglesia del Señor? Porque los espigadores se quedan con gran parte de lo que consiguen, atesorándolo para sí mismos y descuidando a su familia de Dios que está en necesidad. No piensan, ¿verdad?, en los misioneros con quienes nos hemos comprometido para apoyarles fielmente, mensualmente. Noemí llega a preguntarle a Ruth en el versículo 19, porque la ve con las manos llenas. Manos llenas. Una sonrisa de oreja a oreja y gozo en su corazón. Y le pregunta, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y qué fue lo que le contestó? Oh, he estado con el hombre más rico. Amén. He estado en los abundantes campos en los que los manojos se echan a propósito. ¿De quién crees que se trata? Pues nada más ni nada menos que de vos. ¿Eh? Y pues ya le dijo quién y pues no había más. Ella entendió perfectamente. Hermanos, ¿cómo nos ve la gente? Cuando nos ve a nosotros, ¿qué dice? Oye, no, hombre, te ves bien miserable. ¿Nos dice eso? Uno dice, oye, ¿cómo es que tienes tantas bendiciones? Mira nomás, qué familia, qué gozo hay en tu corazón. ¿Qué le vas a responder? Es que he estado con Jesús. Es mi Dios, mi Rey, mi Señor. Cuando los obreros de Dios, cuando los misioneros salen y predican el Evangelio del Señor Jesucristo, llevan la preciosa semilla. Muchos de ellos son abandonados, pero hay alguien que no los asombra y es Jesús, porque caminan con Él. Y aún en medio de todas sus necesidades, los misioneros, ustedes han conocido muchos, hemos tenido el privilegio de tener con nosotros muchos de ellos, misioneros sencillos, han tenido carencias en el campo, pero cuando los escuchas,
Cuando los ves, tienen un valor, tienen una fe vigorizante, una frescura en su presencia. Y uno se pregunta o les pregunta, ¿dónde has espigado hoy? La respuesta, hemos estado con Jesús, una comunión con Dios. El Dios fuerte, el príncipe de paz, el Dios de toda bendición. Hermanos, Ruth volvió a casa contando a su amiga las promesas y las grandes cosas que había hecho Boaz con él. Es que es imposible, ¿verdad? Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estaremos alegres. Los que valoran la gracia y comunión con Jesús valoran asimismo el privilegio de contar a otros lo que su gracia ha hecho por ellos. No podemos callar. Salmo 66, 16 dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Amén. Oh, hermanos, así es que, ¿cómo o qué verdades podemos aplicar a nuestras vidas a través de la historia de Ruth? Ponga mucha atención. Ya estoy terminando. Aquí encontramos verdades eternas que debemos aplicar a nuestras vidas. Ruth, ¿se acuerdan? Se fue vacía. Perdón, Noemí se fue vacía. Y bueno, Ruth venía también completamente vacía, viuda, pero volvió cargada de bendición. Venía gozosa. Así que un día Noemí le dijo, ¿dónde has espigado hoy? ¿Verdad? Ahora quiero darles el secreto para ser una madre próspera y eficaz, llena de la gracia de Dios. La prosperidad de una madre eficaz, llena de la gracia de Dios, consiste en, número uno, estar con el varón, ese varón rico y poderoso, que es Cristo Jesús. Amén. Estar en comunión con Él. Como Cristo, con Cristo, como vos. Cristo tiene abundancia de posesiones. ¿Eh? Todo el oro del mundo es de Él. Tiene abundancia de influencia, así como vos. Abundancia de gracia. Número dos, el secreto para ser una madre próspera y eficaz y llena de la gracia de Dios es estar con un pariente cercano. Vos eres un pariente cercano. El Señor Jesucristo, Él puede ser y Él es el mejor pariente cercano. Nuestro pariente cercano, Cristo Jesús, nuestro Redentor, no vino para condenarnos. No vino para juzgarnos, sino para dar su vida y en rescate por nosotros, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de Él. Amén. Eso es lo que pasó con Ruth. Vos la redimió. Número tres, el secreto para ser una madre próspera y eficaz, llena de la gracia de Dios, es estar con uno que comprende su necesidad. Díganme ustedes, ¿quién va a comprender tu necesidad si no solo Dios? Si no solo el Señor Jesucristo, madrecita querida. En el versículo 13 de Ruth capítulo 2 dice que voz le habló al corazón. Así que el Señor está siempre conociendo cada detalle de lo que estamos viviendo. Y Él está dispuesto a proveer esa necesidad. Número 4. El secreto para ser una madre próspera y eficaz es estar con uno que no se avergüenza de reconocerle públicamente. El Señor jamás se avergonzará de ti ni de mí. Versículo 14 de Ruth
2:14, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Vos no se avergonzó de Ruth. El Señor jamás se va a avergonzar de nosotros. Al contrario, vamos a estar en un refrigerio con Cristo por siempre. ¿Amén? Y por último, para ser una madre próspera y eficaz, llena de la gracia de Dios, significa estar con uno que planeaba las cosas para su bien. Díganme, ¿quién es aquel que puede planear lo mejor para ti y para mí? Solo Dios. ¿Eh? Vos tenías su mirada sobre todo el campo y todos estaban dispuestos a hacer su voluntad. Así sus obreros, pastores y maestros del Señor Jesucristo dejaban caer a propósito manojos para ella, conforme a su propósito. Qué bendición, hermanos. Dios quiere hacer de ti, hermana querida, madrecita querida, una mujer llena de la gracia de Dios, llena de la gracia de Dios. Por eso hoy yo quiero animarte. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu necesidad ahora mismo y el Señor te invita para que le reconozcas como tu Señor. Inclinemos nuestro rostro. Dios, te doy gracias por la oportunidad que nos das de considerar esta historia tan increíble y maravillosa. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú traigas la salvación, Señora, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que están necesitados, que están en necesidad, pasando en tribulaciones, a lo mejor algún papá, alguna